En este video hablaremos sobre la intertextualidad. Vamos a establecer relaciones textuales entre diferentes textos con características de composición y estructura diversos. ¿Qué es la intertextualidad como tal? Es el conjunto de relaciones que un texto literario puede mantener con otros, sean estos contemporáneos o históricos, y también se define como transtextualización o transtextualidad. El vínculo entre el conjunto de textos puede ser explícito o implícito, dependiendo pues de las características del texto que se esté generando. Y la estrategia central de la intertextualidad es constantemente o la mayoría de veces el diálogo. ¿Qué tipos de intertextualidad podemos encontrar? Entonces tenemos por ejemplo el plagio, que es una copia literal de un texto sin indicar la fuente de procedencia. Tenemos la parodia, que es una imitación burlesca de una obra o de un estilo del autor. Hay una influencia que se refiere a la formulación cultural y artística que se ha adquirido el autor, que influirá en su propia creación literaria, o hay una intratextualidad, que es la relación que establece un texto con otro texto producido por el mismo autor, sin necesidad de que sean contemporáneos, es decir, puede que haya pasado varios años luego de la generación uno del otro. Entonces, la intertextualidad pues procede de otros textos que han sido incorporados en esa obra en forma de citas, por ejemplo, o alusiones, o imitaciones, o recreaciones paródicas, etc. Normalmente se presenta intertextualización cuando nosotros hacemos lectura de textos cortos o por ejemplo también textos un poco más extensos como novelas o textos o libros. Entonces vamos a dar un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de intertextualidad. Entonces la relación o diálogo se producen obras de un mismo autor. Entonces, por ejemplo, vemos que hay una intertextualidad restringida, por ejemplo con Gabriel García Márquez en sus obras 100 años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, La triste y trágica historia de la Cándida Herendía y Su abuela desalmada. Se presenta pues como tal un diálogo entre las obras al repetir temáticas, personajes o estilos. Es decir, son como secuelas una de la otra, así como si fuese una saga. Por ejemplo, en los tres se repiten personajes y lugares como el coronel Aureliano Buendía y pues Macondo, que es como tal el lugar donde se desarrollan las acciones, ¿cierto? Encontramos entonces que la intertextualidad hace referencia a las relaciones entre diferentes textos, generalmente dentro de un mismo texto global. Pueden ser referencias de un mismo autor o de muchos distintos de la misma época o de otras. Y el ejemplo es un relato que hable de la mitología griega, por ejemplo, puede hacer referencia a obras literarias como la Eneida o la Odisea, que son textos de la época. Entonces hay tipos de intertextualidad entre texto y sociedad, ¿cierto? Entre texto y autor o entre texto y texto, ¿cierto? Hay ejemplos de intertextualidad claros, por ejemplo, en donde se habite el olvido, que en la que esa misma frase es utilizada por varios autores, por ejemplo una canción de Sabina, en un poema de Luis Cernuda o en otros poemas de Gustavo Adolfo. Hay otros ejemplos que ya tienen que ver, digamos, con series animadas como Los Simpson, donde hay montajes de intertextualidad, o en películas como Shrek, que es una recopilación de todos los personajes de cuentos infantiles en obras de teatro como Cyrano de Bergerac, que también tiene muchas intertextualidades. Si uno se pone a pensar un rato acerca de la intertextualidad, se dará cuenta rápidamente de lo que hay por todos lados y que, digamos, nosotros hemos estado rodeados constantemente de ellos, ¿cierto? Entonces, digamos, un ejemplo más fácil es Shrek. La trama de la película Shrek está enmarcada en diferentes intertextualidades, ¿cierto? Como por ejemplo La Cenicienta, Peter Pan, Simba el Marino, Los Tres Cerditos, Blancanieves, Caperucita Roja, El Flautista de Hamelin, Merlín el Mago o El Patito Feo.